Buenas tardes, le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando mediante el canal. Que Dios los bendiga y espero que esta prédica, al igual que nosotros, sea de mucho provecho en sus vidas. Bueno, los invito a tomar asiento para continuar con el programa del día de hoy. Por acá les compartimos la información del ministerio Abba Padre como las Águilas, un ministerio de consejería totalmente gratuito. Por acá le compartimos las redes por las cuales nos pueden ubicar, el canal de YouTube, el WhatsApp, el Facebook y las diferentes redes sociales por las cuales nos pueden contactar. Voy a compartirles, antes de iniciar con la prédica programada para esta tarde, me gustaría compartirles un pequeño mensaje de reflexión, el cual estuve meditando en estos días, y es acerca de la epístola de Tito. Tal vez para dar un pequeño contexto a los que no estén familiarizados con esta carta, fue escrita por el apóstol Pablo para un hombre joven llamado Tito, siervo de Dios, quien predicaba en un grupo de iglesias plantadas en la isla de Creta. Por acá hice unas pequeñas anotaciones que me gustaría compartir con ustedes de lo que estuve reflexionando. Estas iglesias del primer siglo en Roma, estaban bajo el Imperio Romano, estaban enfrentando todo tipo de amenazas, tanto externas por la persecución que se estaba dando a la iglesia, pero también amenazas internas dentro, como lo eran los falsos maestros que promovían enseñanzas falsas, filosofías que eran contrarias a la palabra de Dios. Y el apóstol aclara en esta carta, es una carta de 3 capítulos, el motivo por el cual Tito fue también enviado a esta isla de Creta, y el apóstol lo menciona así: corregir lo deficiente, que establecer también lo que eran ancianos y obispos conforme a la palabra de Dios, exhortar con sana enseñanza, con la sana doctrina, y también convencer a los que contradecían, porque también se estaba dando disoluciones, y como lo mencioné, habían también personas que estaban enseñando falsas enseñanzas o doctrinas que no eran acorde a la palabra de Dios. Y también le mencionaba que reprendiera duramente a la iglesia para que sea sana en la fe. Esto lo podemos encontrar en esta carta preciosa de Tito. Pero meditando yo en esta carta, me pensaba yo, bueno, y esto es muy parecido a la realidad que enfrentamos hoy en día, ¿verdad? Tanto a nuestro alrededor, una cultura corrompida, ¿verdad? Donde lo malo llaman bueno y lo bueno llaman malo, donde cuando se trata de predicar la buena doctrina, la sana doctrina, la enseñanza conforme a la palabra de Dios, muchas veces somos rechazados también, ¿verdad? O nos toman por locos también, como dice la escritura, pero escrito está, como dice. Y el apóstol Pablo, en el primer capítulo, nos recuerda este hermoso pasaje que me gustaría leerlo y después compartir con ustedes 2 puntos principales en los que estuve reflexionando. Dice así: Tito 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, por acá me gustaría hacer unas anotaciones de 2 puntos principales en los que estuve meditando en este pasaje, en el primer capítulo. Y lo primero es las marcas de tiempo. Recordemos que Dios no está sujeto a tiempo y espacio, somos nosotros. El tiempo y el espacio fue diseñado para nosotros. Y también el apóstol aquí menciona la eternidad pasada mediante antes del principio de los siglos. Antes del principio de los siglos, antes de la formación del mundo,
¿Qué es lo que quiere decir el apóstol? Antes de la creación y todo lo que conocemos, Dios estaba preparando, diseñando el plan de salvación, el plan de redención, la esperanza, la vida eterna, en lo cual nosotros los hijos de Dios tenemos la esperanza con nuestro Señor Jesucristo. Antes de que el hombre fuera creado, antes de que existiera el pecado, antes de la caída del hombre, Dios ya había diseñado el gran plan de salvación. Él planeó la redención antes de que hubiera necesidad de redención, porque por providencia divina, que esto es que Él ve antes de antemano, Él previó haciendo provisión para lo venidero, por providencia divina. Él sabía exactamente lo que íbamos a necesitar y lo que íbamos a caer, que íbamos a pecar, que tendríamos que ser redimidos. Así que antes del principio de los siglos, Dios prometió la esperanza, la vida eterna, y empezó a hacer provisión para ello. Entonces tenemos antes del principio de los siglos, que podemos llamar eternidad pasada para nosotros, y también la era presente, que es el aquí, el ahora, el momento en el que estamos viviendo en este tiempo, y la eternidad futura, la vida eterna, la esperanza, la bienaventuranza, la esperanza, en los que hemos decidido creer, ¿verdad? Por fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida sigue y sigue más allá de lo que la conocemos, y es por lo cual tenemos la esperanza, como lo menciona Pablo en esta carta, lo que Dios prometió, la esperanza, la vida eterna. Y el segundo punto a lo que estuve reflexionando es el medio por el cual el Señor nos dejó el conocer el mensaje de salvación, que es la predicación, ¿verdad? Porque así el Señor le plació. Como lo menciona en 1 Corintios 1:21, lo menciona así: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Y esta predicación me llevó de nuevo a Tito, en lo que estaba reflexionando, donde Pablo exhortaba a Tito, en Tito 2, del 11 al 14, y por acá tengo a la mano los versículos para compartirles. ¿Cuál es esa predicación? El mensaje por el cual nosotros debemos de seguir luchando, de seguir ministrando a las personas que no conocen todavía, aunque para el mundo sea locura, aunque para el mundo sea todavía algo, ¿verdad?, en lo cual probablemente vayan a rechazar, seguir y seguir. El apóstol menciona aquí en esta epístola, en Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la esperanza de la bienaventurada, que es la vida eterna, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Añade en el versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecies. ¿Y a qué quiero llegar con este mensaje? Que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, aunque para el mundo es locura, seguir predicando con amor como el Señor Jesús nos mandó a hacer, porque Él es nuestra ancla, nuestra fortaleza, y es la esperanza que tenemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Y también quería recordarles 1 Corintios 1:18, cuando el mundo nos toma como loco, ¿verdad?, por la predicación, por el evangelio, por la enseñanza. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria a Dios por ese mensaje que en algún momento, por medio de la predicación, un siervo de nuestro Señor Jesucristo con diligencia nos predicó, y Él puso en nosotros el convencimiento, porque nuestro Señor Jesús es el único que convence, y puso en nosotros el creer y la esperanza, la vida eterna por la cual estamos aquí hoy. Y para cerrar, también me gustaría compartir en 2 Corintios 5, del 13 al 15, en la traducción lenguaje actual, el versículo que dice: si acaso estamos locos, lo estamos por querer servir a Dios, y si no lo estamos, es para el bien de ustedes. El amor de Cristo domina nuestras vidas, sabemos que Él murió por todos, y que por lo tanto todos hemos muerto,
Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida eterna. Gloria a Dios por ese mensaje de salvación que estaba predestinado antes del inicio de los siglos, que fue revelado mediante nuestro Señor Jesucristo y que es la esperanza que tenemos en la vida eterna. Bueno, este es el pequeño mensaje que quería compartir con ustedes y los invito a ponerse de pie para hacer la oración inicial. Padre Celestial, venimos, Señor, en esta tarde presentándonos ante el trono de la gracia, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amado Abba Padre, primeramente reconocemos que solo tú eres Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Formador. Tú eres, Señor Jesucristo, nuestra roca firme, esa piedra angular, Señor, por el cual estamos aquí de pie un día más. Gracias, Señor Jesús, nuestro admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Venimos exaltando y reconociendo que solo tú eres nuestro Dios, que tú, Padre Santo, te revelaste, Señor, en nuestra vida, y gracias a ti, Señor Jesús, tenemos la esperanza de la vida eterna. Eres nuestra ancla firme y nuestra fortaleza, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos un sábado más, estar congregados y reunidos como tu iglesia, como cuerpo de Cristo. Gracias, Señor Jesús, por la vida de mis hermanos en Cristo que estamos aquí, por las personas que van a ver esta prédica, Señor, en los diferentes canales. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, porque por tu misericordia, Señor, tenemos techo, alimento, salud, refugio, Señor. Gracias, Señor, por la sana doctrina, por tu palabra, por la oración y por tantas bendiciones que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Venimos, Señor, entregando esta tarde en tus manos para que se haga tu voluntad. Te pedimos que tomes el control del equipo, del internet, de todos los dispositivos, Señor, por el cual se transmiten esta prédica. Toma el control de lo que se va a decir y hacer. Dale sabiduría y discernimiento a nuestro pastor Fabricio, quien es el que predica, Señor, en esta tarde el mensaje tuyo. Abra, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón para poder, Señor, comprender ese mensaje que tú tienes para tu iglesia en esta tarde. Que lo atesoremos en nuestro corazón, Señor, que lo inscribamos en la tabla de nuestro corazón y lo pongamos por obra, Señor, para no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra como tú nos mandas, Señor Jesús. Perdona, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, todo pensamiento vano y sin sentido o emoción desordenada que hayamos tenido. Perdona, Señor, nuestros errores, porque como humanos fallamos todos los días, Señor Jesús. Nuestra carne es débil, pero nuestro espíritu está dispuesto. Venimos, Padre Santo, pidiéndote también, Señor, que cubres y protejas, Señor, este lugar. Envía tus ángeles protectores, porque escrito está en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Señor, por tus promesas, por tus bendiciones, por tu cobertura y protección divina. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, rectitud y obediencia, a no apartarnos de tus caminos, Señor Jesús, porque solo tú puedes, Señor, ayudarnos a caminar en este proceso que no es fácil, Señor, pero contigo sí es posible, Señor Jesucristo. Venimos también, Padre Santo, en esta tarde declarando 1 Timoteo 1:17 que dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos el pase a nuestro pastor Fabricio Herrera para dar la prédica el día de hoy. Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga. Nos vamos a poner de pie para orar juntos y darle gracias a Dios por su presencia. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez y a los que hace algunas semanas no veíamos, ¿verdad? Muy contentos de verlos y de estar juntos, reunidos como hermanos en armonía, dice la Escritura. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta bendición de poder estar reunidos, Señor, juntos en tu nombre. La Biblia dice que tu iglesia, que somos las personas, Señor, somos casa del Espíritu Santo, porque tú habitas en medio de nosotros, Señor. También la Biblia dice que tú habitas en medio de las alabanzas de Israel. Gracias, Señor, por esas alabanzas que tú
has escogido para este día, este sábado, Señor, donde el tema, Señor, principal es el ancla, Padre del cielo. Te damos las gracias porque tú, Señor, nos guardas y nos proteges, y como vamos a ver el día de hoy, Señor, nos recuerdas a dónde es que tiene que estar nuestra esperanza. También la palabra de Dios dice, Señor, que tu iglesia es el cuerpo de Cristo y que tenemos que estar unidos, Señor, todos los hermanos en la misma fe, en el mismo conocimiento, en un mismo sentir, en armonía, sin pleitos, sin disensiones, sin enemistades, Señor, sin ningún tipo de división, porque el cuerpo, Señor, es una sola unidad, y la Biblia dice que la cabeza no le puede decir al pie, no te necesito, ni el pie le puede decir al ojo, no te necesito, ni al oído. Y así te pedimos que mantenga siempre, Señor, esta congregación unida, Padre Santo. Y también la palabra de Dios dice que nosotros somos, Señor, tu esposa. Involucra, Señor, la parte del amor y la lealtad, Señor, que tú, Señor, tienes con nosotros, porque tu palabra nunca falla, Padre, porque es inmutable. Y también te pedimos que nos hagas, Señor, a nosotros andar siempre en esa fidelidad espiritual, Señor, siendo fieles y leales a tu palabra, Señor, que es, Padre Santo, la guía para cada uno de los creyentes. En esta tarde nos descontaminamos de toda transferencia, de toda contaminación. Padre, te pedimos perdón de todo pecado por haber transgredido la ley, dice la Escritura. Señor, cualquier mandamiento, estatuto que hayamos fallado, te pedimos perdón. También te pedimos perdón, Señor, si hemos hablado palabras, Señor, de chisme, contienda, murmuración, palabras que no edifican, Padre amado, te pedimos perdón. Y también pedimos perdón por cualquier emoción o pensamiento que no venga de ti. Nos despojamos de todo peso y de pecado, dice la Escritura, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En lo individual, Señor, somos el cuerpo de Cristo, pero la Biblia dice, Señor, que cada uno de nosotros tiene que dar cuentas de sí mismo delante de Dios. Y hoy venimos, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar, Padre, con humildad delante de ti, sabiendo, como lo cantamos hace algunos minutos, que tú eres el capitán, Señor, de nuestra vida, y eres la cabeza del cuerpo que es tu iglesia. Y nosotros nos sometemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo en lo personal renuncio al yo, declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso, Señor, de barro para tu gloria y para tu honra, y te ruego que sean palabras de sabiduría las que salgan de mi boca, que el mensaje sea claro, Señor, conciso, porque tiene que ver, Padre del cielo, con lo que cantamos ahora en las alabanzas y para esta semana, Señor, y este día que tú has provisto. Así lo estamos declarando en el nombre de Jesús. Quita toda distracción en nuestra mente, Padre del cielo, toda interrupción del enemigo, todo ataque a nuestros pensamientos y emociones. Y también, Señor, que podamos nosotros tener cuidado en nuestros ojos siempre y en todo momento, Señor. Así lo estamos pidiendo y declarando en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, hoy el Señor nos pone una prédica cortita, pero muy concisa. Y ahí en la filmina, ¿verdad?, sale el tema, no solo de las alabanzas, sino, ¿verdad?, de lo que podemos ver para los que no están acá presentes, ¿verdad? Y hoy no tenemos la pantalla que ponemos detrás, ¿verdad?, que es imitación de unas tablas de madera, sino que es una decoración que tiene que ver con el tema, y además de que hoy, de verdad, tenemos una actividad aquí como congregación, y el tema que el Señor escogió para este día es el tema de que el ancla de un barco equivale a nuestra esperanza. Ahí en la filmina, cuando estaba preparando la prédica, encontré esta foto que está a la derecha de un reloj que tiene un ancla y también tiene una brújula, ¿verdad? O también le dicen rosa de los vientos. Pero ese tema tiene que ver con el mensaje de hoy, ¿verdad? Como el tiempo, el rumbo y
la esperanza de llegar a un puerto seguro es parte, ¿verdad?, de un viaje, no solo en barco, ¿verdad?, en avión y en cualquier otro medio de transporte. Pero hoy vamos a ver que el tema del mar en general tiene un significado más profundo. Y la Biblia también dice que cuando el Señor hizo el mar, le puso un mandamiento y un estatuto de que no se saliera de su borde, de su límite. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque en área representa 2/3 partes de la superficie de la tierra. Más o menos caben Estados Unidos 26 veces en el área de todos los océanos, ¿verdad? Es grande esa masa de agua. Y la Biblia dice que cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, ya no va a existir el mar, ¿verdad? Y el mar tiene profundidad, tiene corrientes marinas, ¿verdad? Algunas partes son más profundas que otras, y la Biblia dice que es como un ejemplo del conocimiento, de la sabiduría que Dios nos da a través de la Escritura. Algunos se quedan en la orilla, se meten, ¿verdad?, a mojarse los pies, hasta los tobillos tal vez, y otros, ¿verdad?, se sumergen más profundo en la revelación de la palabra. Ahora, nosotros, cuando el Señor nos llamó y nos llamó a su presencia, porque la Biblia dice claramente en el libro de Juan, capítulo 15, no me escogisteis vosotros a mí, ¿verdad?, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿en qué condición fue la que el Señor nos encontró a cada uno de nosotros? Que es la primera parte, ¿verdad?, de la navegación, es ver a dónde está uno. Ahora estábamos cantando la alabanza, ¿verdad?, del que el capitán es Jesucristo y en la tormenta, ¿verdad? Cosas que a veces uno cuando predica la palabra de Dios se encuentra personas que en realidad no han pasado por muchas tormentas, ¿verdad? Y otros que han pasado por tormentas más fuertes que los demás. En todo caso, la Biblia dice que una persona que no haya nacido de nuevo y que no conozca la palabra de Dios está perdida, está a la deriva, y es lo que vamos a ver hoy. Y más que aquí hay familias, ¿verdad? Habemos que tenemos hijos, que algunos están en obediencia y otros no están en desobediencia, no están en obediencia, están en desobediencia. Y queremos, ¿verdad?, como padres, que todos lleguen al mismo destino, que es la vida eterna. Ahora, así estábamos nosotros sin Cristo. En Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, dicen aquel tiempo, ¿verdad? Tiempo pasado. La persona que no ha nacido de nuevo todavía está en esta condición. Por eso es que tenemos, ¿verdad?, que predicar la palabra de Dios. Y en el libro de Amós 8, versículo 12, se refiere al pueblo de Israel cuando se aparta de la obediencia de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Ya aquí está diciendo el Señor que la palabra de Dios tiene que ver, ¿verdad?, con la ubicación y con el tema también de la brújula. La brújula es un invento, ¿verdad?, que la historia se la da a los chinos en el siglo I. Eso es lo que dicen, ¿verdad?, que la brújula la inventaron los chinos. Bueno, y la brújula antes no existía, ¿verdad? Entonces la pregunta es, una persona que está navegando, que no tenían brújulas, ¿cómo se ubicaban o cómo sabían en qué lugar estaban, ¿verdad?, cuando navegaban? Y algo muy interesante, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que cuando Jesús se le apareció a los discípulos, hay una tipología de tiempo, del tiempo que el Señor iba a durar en venir la segunda vez, ¿verdad? Y lo hemos visto en estudios personales con las ovejitas del ministerio, que cuando el buen samaritano, ¿verdad?, deja a la persona en el mesón del hotel o en el lugar donde lo estaban cuidando, él dejó pago 2 denarios, ¿verdad? O sea, pagó 2 días para que cuidaran a la persona que estaba. Y él después iba a regresar.
También cuando el Señor hace la liberación espiritual del endemoniado gadareno, los demonios piden que los dejen entrar en unos cerdos que se tiraron por un barranco. Y dice la Biblia que eran más o menos 2000. ¿Verdad? ¿Por qué el Señor pone que eran 2000? ¿De qué importancia tiene? Porque es como una línea de tiempo, ¿verdad? De los 2000 años que iba a pasar desde su venida hasta la segunda venida, donde la Biblia dice que Satanás va a ser, ¿verdad? Aprisionado en el abismo por un periodo de 1000 años. Eso es una tipología de tiempo. Entonces usa 2 denarios, 2 días, 2000 cerdos, 2000 años. Y también en Juan 21, 7, 8 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Otra vez sale, ¿verdad? El 200 codos, que un codo son 50 centímetros, ¿verdad? Es un codo, es una medida que sale en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y aproximadamente son 50 centímetros. Pero a quién, ¿verdad?, le podría interesar ese dato de la distancia de la barca con respecto a la tierra donde estaba al Señor Jesucristo. Es una tipología de tiempo. Ahora, resulta que cuando un barco, ¿verdad?, sale del puerto, como la tierra es una esfera, la distancia en la que se pierde el horizonte, que es un dato muy interesante, son 3 kilómetros. Siempre y cuando no haya un faro, ¿verdad?, en tierra, o el barco no tenga, ¿verdad?, un lugar muy alto, o un mástil o algo, ¿verdad?, para poder subir ese ángulo. Pero son 3000 metros, de 3000 a 4000. Y bueno, una de las cosas que el Señor puso es el tema de que si uno divide esos 3000 metros entre estadios, que es una medida, ¿verdad?, de distancia bíblica, está en el Nuevo Testamento, da más o menos de 15 a 16, ¿verdad? 3000 entre 3000 entre 200 da 15, o 3000 entre 185, porque una gente dice, no son 200 metros el estadio, son 185. Entonces es una división. Y en el caso personal, bueno, esta semana el Señor ha puesto que vamos a empezar a darle seguimiento en la congregación, ¿verdad?, a los jóvenes de la congregación, o a los más jóvenes, ¿verdad?, para que todos nos sintamos jóvenes. Pero es un tiempo donde se pierde el horizonte, porque ya empieza, ¿verdad?, a alejarse el barco, por decirlo de una manera, de tierra. Entonces, una persona tiene que estar instruida, ¿verdad?, en la fe para que pueda navegar de una manera correcta. Entonces a mí me llamó la atención el tema de que entre 3 y 4 kilómetros, ¿verdad?, un barco pierde el horizonte, o sea, ya no se ve la tierra. Entonces, ¿cómo se ubica, ¿verdad?, o se localiza un navegante si ya perdió el horizonte? Y ahí el 15 y el 16, ¿verdad?, salen a flote. Cosa que a mí me llama la atención porque es una edad donde el enemigo ataca muy duro a las personas. Correcto, de 15 en adelante. Porque dejan de ser niños o niñas. Y hay influencia, ¿verdad?, de la mayoría, hay influencia en los centros de estudio, ya empieza, ¿verdad?, el tema del cambio físico, las hormonas, etcétera. Y viene como una etapa, ¿verdad?, que en Eclesiastés el rey David dice que es una etapa complicada. Salomón. El rey Salomón dice que es una etapa complicada, ¿verdad? Que la responsabilidad es individual. Y eso lo vamos a retomar la otra semana con las familias individualmente. Ok. Ahora, la Biblia, ¿verdad?, menciona el ancla, la Biblia menciona el viento, menciona la navegación. Y ahora vamos a leer, ¿verdad?, en el libro de Hechos algo muy interesante. Pero antes de la brújula, los navegantes usaban una combinación de métodos. Primero se dejaban orientar por las estrellas.
las estrellas eran el punto de referencia, ¿verdad? En el hemisferio norte está la estrella polar o Polaris, que apunta al norte, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda ver el cielo, ¿verdad? Porque si está nublado, hay un problema. Entonces, las estrellas, el sol, la luna, las corrientes marinas, los patrones climáticos y también hasta las aves migratorias. Todo ello lo usaban para poder llegar al destino, porque perdían la tierra a 3 kilómetros, ¿verdad? Ya de ahí en adelante tenían que navegar. Sin brújula. Ok. Es interesante que a nivel histórico, los que llevaron la brújula a Europa fueron los árabes. Los árabes llevaron la brújula, ¿verdad? De supuestamente China a Europa, porque ya empezaron a hacer comercio, ¿verdad?, entre China y Europa. Y bueno, hay un versículo que dice algo muy interesante. ¿Quiénes fueron los que llegaron directamente a Belén, a Judea, guiados por una estrella? ¿De dónde venían? Venían del oriente, ¿no? O sea, venían del este de Israel. Qué interesante, ¿verdad? O sea, venían de ese lado del hemisferio, no venían de occidente. Y ellos venían siguiendo una estrella. Lo leo en Mateo 2, del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, la palabra magi, ¿verdad? También significa sabios, era gente que tenía mucho conocimiento. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces venían guiados por una estrella, por una lumbrera, no venían con brújula. Fue hasta en el siglo, ¿verdad?, 12 que los árabes llegaron la brújula a Europa. Entonces antes tenían que, ¿verdad?, orientarse por las estrellas. Y eso tiene respaldo bíblico. Porque para nosotros, ¿verdad?, la Biblia dice claramente que el Señor Jesús, que es la palabra, eso lo dice en Juan, ¿verdad? El principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era el principio con Dios. O sea que Jesús y la palabra, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la Biblia, Jesús es la palabra, ¿verdad? Es la palabra hecha carne. Y la Biblia dice que Él es la luz. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, Jesús es la luz que ilumina el camino de nosotros. Quiere decir que Él es, no solo es la brújula, Él es el destino final, porque Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ya sé que el barquito tenga 11 años, 12 años, 13, 15, 17, 18, 20, ¿verdad? O 50, ¿verdad? Como hoy que vamos a celebrarle a un hermano el año del jubileo de 50 años, ¿verdad? Todos tenemos que cuidar, ¿verdad?, el rumbo en el que vamos, el tiempo en el que estamos, porque eso salía en la foto, tiempo, el rumbo, ¿verdad? Y la otra parte es, ¿cuál es el ancla? ¿Y cuándo se usa el ancla? Que es lo que vamos a ver hoy. Segunda de Pedro 1:9 dice, y lo está diciendo el apóstol Pedro, porque él está dando testimonio que él oyó del cielo la voz que dijo, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia, él oíd. Entonces, podía ser que no le creyeran que él oyó eso. Entonces él dice, tenemos también la palabra profética más segura, que es esta, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesús, la estrella de la mañana, salga a nuestros corazones. Nuevamente, ¿verdad? Está haciendo un vínculo entre Jesús y la orientación, que es el destino final de cada uno de los que estamos aquí. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra lumbrera sale en Génesis. En Génesis 1, cuando el Señor dijo que Él iba a ser la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Cuál es la lumbrera mayor? El sol. La lumbrera menor es la luna. ¿En qué día lo hizo?
Sí, en el cuarto, correcto, en el cuarto día. Entonces la lumbrera se refiere, ¿verdad?, a Jesús. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, la palabra lumbrera sale mucho en el Antiguo Testamento. Y la palabra que utilizan los hebreos es Maor, así se pronuncia. Y se refiere a estrellas, al sol, a la luna, ¿verdad? Incluso a veces se refiere a constelaciones. Y mucha gente dice, no, es que la Biblia no habla de las constelaciones. Eso no es cierto. La Biblia dice en Job 38:31, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Están en la Biblia. Las Pléyades son, ¿verdad?, las 7 cabritas. Pléyades significan palomas, ¿verdad? Esas son las 7 cabritas, esas son las Pléyades. El símbolo, bueno, no va a ser ninguna propaganda, ninguna marca de carros, pero hay marcas de carros que tienen esa constelación, ¿verdad?, en el logotipo. Job 9:9, él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Bueno, los que navegan en el hemisferio sur usan otras estrellas, o usaban cuando no tenían brújula. O bueno, en el caso que no tengan brújula, ellos utilizan las estrellas, porque ellas no se mueven, las estrellas no se mueven, son inmutables, que ahora vamos a ver algo muy interesante. Pero también la lumbrera se refiere en sentido figurado, ¿verdad?, a personas que brillan con luz espiritual, con conocimiento o buen ejemplo. Y eso somos nosotros, o debemos ser nosotros, ¿verdad? Y en especial en las casas de nosotros, principalmente con los hijos, porque los hijos son un reflejo, ¿verdad?, de lo que los papás estamos enseñando. Mientras son enseñables, ¿verdad? Ya llegan un tiempo donde por un tema de edad, ¿verdad?, puede ser que ya no sean tan enseñables, pero el propósito de Dios es que los papás participemos de la enseñanza bíblica de los hijos antes de que lleguen al punto donde ya no ven el horizonte. Por ejemplo, la Biblia dice en Filipenses 2:15, refiriéndose a los cristianos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Sí, nosotros podemos ser guías de una persona que está perdida, ¿verdad?, en una tormenta, sin rumbo, porque hay un dicho del mundo que dice que para el que no sabe para dónde va, ningún viento es favorable, y es cierto, ¿verdad? Y no tienen rumbo fijo, entonces por sopla al sur, al norte, al este, si no tienen un rumbo fijo, nunca es favorable la condición ni las circunstancias. También dice la Biblia en Mateo 5, 14, 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo me acuerdo que hay un dicho que dice, ¿verdad?, lámpara de la calle, oscuridad de la casa. Es algo parecido a casa de herrero y cuchillo de palo, ¿verdad? O sea que afuera sí, pero adentro no. No, todo empieza en la casa, ¿verdad? Sigue siendo el mismo tema, la navegación. Nada más estamos dándole la forma para entender, ¿verdad?, que nada es casualidad en la Biblia, sino que todo está unido. También la Biblia dice en el Salmo 119, 105, que ya lo leímos, lámpara es a mis pies tu palabra, y una lumbrera, ¿verdad?, que es el que da el rumbo. El rumbo. En este salmo, la palabra, ¿verdad?, es comparada con una lámpara y una lumbrera que guía al creyente. Y dice que la referencia principal son cuerpos celestes, pero también los usa de una manera metafórica para nosotros. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, de las personas que enseñan la palabra de Dios? ¿Qué dice Daniel 12:3? Daniel 12:3.
Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué bonito, ¿verdad? Y dice que enseñar la verdad tiene una recompensa, porque el ser luz, ¿verdad?, que tiene que ver con comportamiento, valores y prioridades, eso a Dios sí le importa. Y es lo que estamos viendo hoy. Tanto así que cuando la Biblia describe a los falsos maestros y falsos profetas, ¿verdad?, dice que son estrellas errantes. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, un barco en alta mar de noche con un cielo estrellado no se guía por una estrella fugaz porque está cambiando el rumbo, ¿verdad? Es una estrella errante. Eso lo dice la Biblia, ¿sí? Lo dice en el libro de Judas, que es el penúltimo de la Biblia. Versículos 12 y 13. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es un ágape? Es un almuerzo, una cena, una reunión donde hay comida de por medio. Y se está refiriendo a líderes que son una mancha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dejaron el camino recto y se han desviado, ¿verdad?, en falsas doctrinas. Y la Biblia dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Qué es impúdicamente? Sin pudor, sin vergüenza, ¿verdad?, sin ningún tipo de temor a Dios, sabiendo que nosotros, ¿verdad?, los que el Señor ha puesto a alimentar su rebaño, somos empleados de Él, somos peones del dueño, ¿verdad? Entonces no hay que perder la perspectiva. También dice que son nubes sin agua. El agua, tipología de qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Está en Juan 7, de 37 al 39, ¿verdad? Dice que el desierto, digo, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que eso estaba hablando en base al Espíritu Santo que habían de recibir. Pero aquí dice que estos son nubes sin agua. Y después dice, llevados de acá para allá por los vientos. Ya vamos a ver qué son los vientos. Porque cuando un barco se detiene en el mar, el ancla, ¿verdad?, lo frena por dos situaciones diferentes. Y ya puede uno ir pensando, ¿qué es lo que arrastra un barco, verdad? Son dos cosas, que no es lo mismo, ya lo vamos a ver. Pero dice, llevados de allá para acá por los vientos, árboles otoñales. Un árbol otoñal no tiene fruto, es más, está perdiendo la hoja. Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Que Dios nos libre, ¿verdad?, de esa condenación por ser hipócritas delante del Señor. Aquí dice que en vez de ser estrellas a perpetua eternidad, son estrellas errantes, ¿verdad? Porque la luz que tienen es mutable, no es inmutable. Si la estrella Polaris se moviera de una manera caprichosa, de la historia hay que reescribirla porque nunca hubieran llegado muchos, ¿verdad?, a su destino. No, esa es referencia porque no se mueve. Eso se llama inmutabilidad y ya lo vamos a ver, que la Biblia, ¿verdad?, dice que nosotros, el ancla que tenemos es la esperanza en promesas que son inmutables, que no cambian. Ahí en la Filmina viene una brújula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rumbo de un creyente? ¿Cuál es el destino final? La eternidad. Ese es el destino final. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros sabemos que independientemente de donde estemos localizados en el planeta, la edad que tengamos, ¿verdad?, el destino final es la vida eterna. Vida eterna o perdición eterna. Solo hay 2 destinos. Entonces, una persona, por ejemplo, que está preparada o preparado para salir de la casa, para irse a la universidad, digamos que va a ir a explorar otras aguas, o mejor dicho, son las mismas, pero ya el horizonte se ve un poco más lejos, puede ser que ya no se vea, pero tiene que tener los principios claros, ¿verdad?, de que el enemigo
las circunstancias, el mundo, la influencia de la mayoría va a querer cambiarles el rumbo para que se pierdan. Y esa responsabilidad es individual. Y si los papás han hecho una buena labor, eximen gran parte de la responsabilidad, ¿verdad? Porque está en Ezequiel, don Aldo, el versículo que siempre el Señor les recuerda, el de la atalaya, ¿verdad? Que es que si uno viendo el peligro no suena la trompeta, la sangre de verdad de la gente que muere va a estar sobre uno. Pero si uno dice y no hacen caso, uno libra la responsabilidad, ¿verdad? Dice el Salmo 107, 29, y ese es él, cambia la tempestad en sosiego. Y ese versículo se escribió antes de que Jesús calmara la tempestad con los discípulos, ¿verdad? Y él lo hizo. Y se apaciguan sus olas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía el puerto que deseaban. ¿Cuál es el puerto que deseamos nosotros? La vida eterna. Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, que sería como decir la visa y el pasaporte al día, y el destino final es la salvación. Ahora, si uno no está en santificación, hace rato, ¿verdad?, que ya está en otro barco o en otro avión, o mejor dicho, no se está moviendo al rumbo, ¿verdad?, o al destino correcto. Tiene que haber alguien que le diga a uno, con amor, con la verdad, siendo ejemplo y con la Biblia, de que ya perdieron el rumbo. Porque la Biblia dice que eso se llama naufragar en la fe. O sea, no llegar al destino. Es parte de la responsabilidad de un pastor, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios por el alma de cada creyente. Esto es muy delicado. Primera de Pedro también dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso el Señor lo dice, ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? De nada sirve. Y hoy por hoy puede haber gente en el infierno, ¿verdad? Como leemos en Lucas 16, la historia del rico y Lázaro, de que hay gente ahí que vivió a sus anchas, pareciera que no tuvieron ninguna tempestad en su vida, pero hoy está en un lugar donde ya no pueden salir de ahí. Entonces, ¿de qué sirvió? De nada, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:19 dice, aférrate a tu fe en Cristo. Aférrate precisamente es lo que hace el ancla al fondo marino. Ahora, ¿por qué el ancla se tira en el fondo marino? Eso es algo muy interesante, ¿verdad? Porque, o sea, el ancla se deja caer, ¿verdad? Y el principio del ancla es que se entierre en el fondo marino para que el barco no esté a la deriva. Pero también tiene que ver con el tema de que uno tiene que profundizar en el conocimiento de Dios. Porque ¿qué ancla puedo tener yo si yo soy ignorante de la Biblia? Tengo un ancla, ¿verdad?, que no es proporcional al tamaño del barco. Puede ser que ni siquiera sostenga el peso de la nave porque no tengo profundidad de conocimiento. Eso es una analogía, el ancla se tira en la profundidad, porque es lo que sostiene. Eso es el conocimiento bíblico y ponerlo en práctica. Si no, ¿de qué sirve el ancla si nunca se usa? Y ahí dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. La palabra conciencia significa con conocimiento. Eso significa la etimología, o sea que todos tenemos una conciencia. La palabra de Dios y el nuevo nacimiento hace que la conciencia esté más sensible al pecado, ¿verdad? Es la voz interna que dice no lo haga. La Biblia dice que esa voz se puede cauterizar. La hipocresía cauteriza la conciencia. Eso está en primera de Timoteo 4, de ahí en adelante. Dice que hay gente que tiene cauterizada la conciencia, que ya le cayeron, ¿verdad? Con no me interesa. Entonces ya la conciencia no está tan sensible, sino que ya está prácticamente agonizando o muerta. Dice, pues algunas personas desobedecieron a propósito. Eso es cauterizar la conciencia.
es saber que uno está desobedeciendo y que a uno no le importe. Entonces, ¿qué pasó? Naufragaron. Y Pablo pone un ejemplo, ¿verdad? Que son Alejandro y Himeneo. ¿Y por qué naufragaron? Porque ellos empezaron a enseñar que ya el día de la resurrección había sucedido. Y es una falsa doctrina, que ya vamos a ver que esos son los vientos. Las falsas doctrinas son vientos. Por eso la Biblia dice en el libro de Judas, ¿verdad? Que son nubes sin aguas llevados por los vientos. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Un día dicen, ¿verdad? O empiezan a enseñar, por ejemplo, que la doctrina de salvo, siempre salvo. Eso a Judas no le llegó el email. A Judas no le llegó el correo electrónico de que salvo, siempre salvo. ¿Por qué se perdió Judas si era uno de los 12? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Verdad? O por ejemplo, Himeneo o Alejandro, que estuvieron con Pablo y después se fueron al mundo y Pablo los entregó a Satanás, ¿verdad? O en el mensaje a Sardis en Apocalipsis, donde dice: no borraré su libro de la vida, su nombre del libro de la vida del Cordero. Ese lapicero tiene borrador. Eso es una falsa doctrina. El tema de que uno se puede casar sin enviudar 1, 2, 3, 4 veces es una falsa doctrina. Entonces, esos son los vientos y ya lo vamos a ver, el respaldo de lo que dice la Biblia, no de lo que digo yo. Eso está por escrito. Y hay gente que cuando uno le dice eso, agarran como un rencor personal, como si uno fuera el editor de la Biblia, ¿verdad? No, eso está escrito. Y como a veces uno le dice a gente que llega a consejería, ¿verdad? Dice: no, es que yo no vine a que usted me dijera eso. Yo no quiero que usted me predique, yo quiero que me predique doña Jamie. Bueno, ahí si quiere yo salgo del cuarto, pero la Biblia va a seguir diciendo lo mismo. Pero está bien, yo me voy, ¿verdad? Pero la Biblia dice lo mismo. Entonces no se trata de un tema, ¿verdad?, de que uno esté imponiendo una creencia, una filosofía, una opinión, lo que dice la mayoría. Si la Biblia dice que la gente que se salva es un pequeño remanente, cuando uno está del lado de la mayoría, debería revisar la posición que tiene uno. Porque la mayoría se va a perder. Y como dijo un profesor mío de matemáticas, ¿verdad?, la mayoría se equivoca. ¿Sí o no? Todos nos equivocamos. Entonces, estar del lado de la mayoría no quiere decir que tengamos la razón. Más bien hay que revisar por qué estamos del lado de la mayoría. Si aquí dice que solo un pequeño remanente será salvo. Bueno. Entonces hay gente que va a naufragar en la fe. Tiempo. El tiempo y la localización de una persona en la tierra tienen base numérica 60. Qué interesante, ¿verdad? El ángulo, un círculo, ¿cuántos grados tiene? 360. Y el tiempo, ¿verdad?, está basado en 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, ¿verdad? Qué interesante, no está en el sistema métrico decimal, o sea, no tiene base 10. El punto es, ese es otro tema que es interesante, ¿verdad? Que Dios, Él le place que la localización en un punto de la tierra tenga que ver con latitud, longitud, minutos y segundos. Es como a dónde está usted y en qué tiempo. Porque hay gente que piensa que tiene tiempo, que mañana, ¿verdad? No, mañana. Mañana me arrepiento. Mañana me pongo a dieta. Con la dieta es menos peligroso. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús empezó a predicar, Él empezó a decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿cuándo es que uno tiene que arrepentirse? Cuando le predican la palabra. Eso lo escribió el apóstol Pablo, 2 Corintios 6:2. Pues Dios dice así: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Ahora, ¿cuándo es ahora para mí? Cuando lo estoy leyendo. El que lo lee mañana es mañana, pero para mí es ahora.
no es mañana. Y aquí dice, hoy es el día de salvación. Entonces, para los jóvenes de cualquier edad, ¿verdad? Sean muy jóvenes, medianamente jóvenes o no tan jóvenes, el tiempo de estar al día con el Señor y a cuentas es siempre. Es hoy. Lo que yo hice mañana en santidad para Dios se puede perder hoy. Eso está en el libro de Ezequiel, que las justicias de un justo, ¿verdad?, en el momento que peque no le van a servir de nada, y que la maldad de un pecador cuando se arrepiente no le es contada cuando se arrepiente. O sea, lo bueno es ya y lo malo es ya. Entonces, si nos vamos, ¿verdad?, lo que dice la Escritura es parte de lo que uno tiene que saber, que en todo momento tenemos nosotros la posibilidad de ser llamados a la presencia de Dios. En cualquier momento, nadie tiene seguro mañana. Y se muere gente joven, se mueren bebés, ¿verdad? Todos los días. Gente que pensaba que iba a volver a la casa a cenar, no llegó a cenar, no cumplieron el fin de semana, no fueron al partido, no fueron, no sé, a lo que sea. Mañana se mueren así, de nada sirvió todo lo que navegaron, ¿verdad? Y las tormentas que pasaron con la ayuda del Señor. Si son, ¿verdad?, encontrados transgresores a la ley, se pierden. Eso es mal negocio. Entonces eso tiene que quedar claro, ¿verdad? Por eso la filmina tiene un reloj, un ancla y una brújula. Las tres cosas en la misma foto, porque es lo mismo. Supuestamente la gente del Titanic, ¿verdad?, se descuidó supuestamente, ¿verdad?, se descuida de estar viendo, y cuando se dieron cuenta que había un iceberg ya no pudieron viraron y más bien, ¿verdad?, ya no había tiempo. Estaban navegando un barco, no iban solos, habían miles de almas, ¿verdad? Y por no tener en cuenta el tiempo, se descuidaron un poquito del tiempo, se hundió el barco, ¿verdad? Es un ejemplo. Dice también el tema del ancla, que la Biblia dice en el libro de Hebreos que el ancla de nosotros, que es la esperanza de que a pesar de la tormenta, nuestro nombre está escrito en los cielos, dice que esa promesa de Dios, mientras nosotros estemos en el rumbo correcto y en la condición correcta, eso no cambia, es inmutable. Por eso es que todo el tema que hemos visto de las alabanzas y parte, ¿verdad?, de lo que vemos aquí en el lugar de reunión, tiene que ver con el tema. Dice la Escritura, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces la esperanza, el ancla representa la esperanza, que no está en esta tierra, está en el cielo. O sea, es como un ancla, ¿verdad?, que está pegada en el cielo. Pues nosotros no somos de este mundo, dice la Escritura, venimos como extranjeros y peregrinos. Y vamos a leer juntos en Hechos capítulo 27, hay una historia muy interesante. Y mientras yo leo, que alguien que sea rápido buscando en la BLB, busque la H276 y la G276. La BLB, ¿verdad?, es una referencia para saber en qué significa en el idioma hebreo original una palabra específica de la Biblia. Para ver qué interesante, porque ese número sale en Hechos 27, que era el número de personas que Dios salvó de un naufragio. Y eso no es casualidad. Voy a leer, dice: Pablo es enviado a Roma. Hechos 27.
Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adrimetena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndolos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, y porque los vientos nos eran contrarios. Eso en algunas Biblias viene el mapa del tercer viaje de Pablo, ¿verdad? Y uno ve cómo el barquito iba zigzagueando, porque el viento iba en contra, ¿verdad? Ahora sí se puede navegar zigzagueando en ángulos de 45 grados, ¿verdad? Siempre avanza el barco. No como uno quisiera en línea recta, ¿verdad? Pero sí se puede. Y así iban, ¿verdad? Iban con el viento en contra. Y dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Ojo cómo tiene que ver con lo que leímos, ¿verdad? Todo. Cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, invernar allí. Después viene un título que dice: la tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, que era un viento a favor, ¿verdad? Porque iban para el norte, iban costeando a Creta, pero no mucho tiempo dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Para que el que lo quiera investigar, todavía existe, ¿verdad? Sucede en una época del año. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, ¿verdad? La proa es la parte delantera del barco, la parte trasera es la popa. Dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad podemos recoger el esquife. El esquife es el botecito, ¿verdad? Donde se baja la gente para ir a la costa. Eso tiene un nombre, ahorita se me olvidó. Algunos barcos tienen, es el barquito, ¿verdad? El que bajan así con un tecle y ahí se montan 2 o 3 y van a inspeccionar. No se van con todo el barcote a la playa. Bueno. Dice, sí. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Alijar es empezar a botar la carga, ¿verdad? Para que el barco no se haga, o sea, que no tenga tanto peso. Empezaron a botar carga. No gente, carga, ¿verdad? Para hacerlo menos pesado. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ojo el 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y tampoco tenían brújula en esa época, porque la brújula, de acuerdo a la historia, la llevaron en el siglo XII los árabes a Europa, ¿verdad? Y aquí nos sale que tenían brújula, siendo gente del Imperio Romano, ¿verdad? O sea, el piloto de la nave era un romano, no tenían la brújula. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Les estaba diciendo, yo les dije. Y aún así no lo tiraron, ¿verdad? Como a Jonás, todavía lo dejaron adentro. Dice, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo.
Vea qué lindo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14, qué interesante. Y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando una sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, o sea, estaba haciendo menos profundo. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa. O sea, de la parte de atrás del barco volaron 4 anclas a ver, ¿verdad?, si podían detener la embarcación. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse, o sea, soltaron el barquito. Ya no tenían barquito, el barquito, ese que va y viene, que lo amarran al barco. Y dice, por cuanto comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Y sí, se salvaron todos. Ahora, en hebreo, 276 significa posesión. O sea que ya es de uno. Y en griego significa inmutable, que no se mueve. Qué interesante, ¿verdad? Eso no es una casualidad. Porque la fe de Pablo permaneció inmutable, a pesar de que habían perdido las 4 anclas físicas, ¿verdad? Él confió en lo que el Señor le dijo. Entonces, él se agarró de la promesa y de la esperanza de que Dios no miente. Porque es un versículo que acabamos de leer, está ahí. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas 2 cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Eso es lo que significa ese número en hebreo y en griego. Eso es una revelación muy interesante, porque eso no es una casualidad. Porque la palabra en griego significa inmutable, y fue exactamente el número de personas que Dios salvó, incluyendo al apóstol, porque aquí dice y éramos, no dice y eran, no, éramos. Entonces, nosotros, ¿en quién tenemos la esperanza? En Él, a pesar de las circunstancias. Y aquí es donde viene una reflexión que el Señor dio hace unas semanas, que dice, cuando un barco se halla en medio de una tormenta, echar el ancla permite estabilizar y asegurar el navío durante un tiempo. Los marineros angustiados lanzaron las anclas al mar para evitar que el barco se estrellase contra las rocas. En nuestra vida también hay tormentas. ¿A qué aferrarnos para resistir en medio de la enfermedad y la inseguridad? De la enfermedad y la inseguridad. La tormenta puede angustiarnos cuando perdemos el gusto por la vida, cuando tenemos miedo a la muerte. Echar el ancla como estos marineros es una imagen de los medios humanos que están a nuestra disposición para intentar resolver nuestros problemas u olvidarlos, pero no proporciona una verdadera seguridad y mucho menos lugar seguro en un puerto. Los verdaderos creyentes que aún están en la tierra tienen una esperanza, un vínculo con Jesús en el cielo y por lo tanto están firmes y eternamente unidos al Hijo de Dios. Esta ancla del alma, este vínculo estrecho e indestructible con Jesús es el privilegio de todo creyente. El que cree en mí tiene vida eterna, dice la palabra. El amor de Jesús, su Salvador, es lo que une al creyente con Jesús. Él dio su propia vida para salvarnos. Por lo tanto, nunca nos abandonará. Como cristianos, si estamos atravesando un mar tempestuoso, ya sea una prueba personal, por ejemplo, aquí dice enfermedad, ¿verdad?
algún padecimiento. La Biblia dice que nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, como Pablo, porque humanamente ya habían quemado todos los cartuchos. Estuvieron días sin que hubiera ninguna lumbrera en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios tapó las lumbreras? Para que Pablo confiara en Él, que es la lumbrera mayor, a pesar de las circunstancias. Y aquí dice lo mismo que ese número significa en los dos lenguajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Poseemos promesas que no son mutables, son inmutables. Y coincide con el versículo de Hebreos, ¿verdad? 6, 18 al 20, que dice que el ancla de nosotros es firme y esa es la esperanza. Los de afuera no tienen esperanza. ¿Qué esperanza pueden tener si no conocen la palabra de vida eterna? Nosotros la tenemos, pero es un tesoro que hay que cuidar, porque a cada uno le toca, ¿verdad?, no perder de vista el horizonte, y si lo pierde, tener el rumbo correcto, saber que los tiempos son de Él. Estoy hablando del tema de tener la santificación hoy, no dejarla para mañana, y el tema también de que el ancla es la esperanza de la palabra, si yo la conozco. Si no la conozco, ¿qué esperanza puedo tener yo? La palabra también dice, ve por ejemplo, ya vamos a terminar, solo quedan 2 filminas, porque doña Amy me dijo que hiciera la prédica corta, pero es casi imposible hacerla corta con tanta información, porque cada vez que iba yo diciendo, no, ya termino aquí, salía otra cosa. No, ya aquí, y seguía otra cosa, digo yo, bueno, de ahí. Entonces el ancla, ok, ¿por qué un barco que echa el ancla, la echa? Bueno, el viento puede mover el barco, sí, es parte de, y la corriente. Ahora, eso está en la Biblia. La Biblia dice en Efesios 4:14, ¿verdad?, que el Señor establece ministerios. Y el objetivo de que Dios establece ministerios es para que todo el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, vayamos creciendo en fe y en conocimiento, hasta que todos lleguemos a la estatura, ¿verdad?, de un varón perfecto, que es Jesús. Ok, ahora aquí dice, voy a leer Efesios 4, desde el 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar se ocupa tiempo y compromiso. Esto no es un pasatiempo, tiempo y compromiso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? El 14, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice más claro. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza. Entonces, ¿cuáles son los vientos, verdad?, en los que este libro se convierte en un ancla? Las diferentes falsas doctrinas que dice la Biblia en el libro de Judas, refiriéndose a los falsos pastores y maestros, ¿verdad?, que son nubes sin aguas llevados por cualquier viento. Cambian aquí y para allá de acuerdo a conveniencia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, una característica de un creyente inmaduro es que fluctúe, es que cambie de opinión, cambie de parecer, ¿verdad? Que siga debatiendo la palabra de Dios como si fuera una sugerencia o un tema, ¿verdad?, de opiniones o de argumento humano. ¿Quién va a hacer que Dios cambie de opinión de lo que Él ya escribió? Nadie. Nadie. Y la otra es que no se lo lleve la corriente el barco, ¿verdad? Cuando cambian las mareas, por ejemplo, ¿verdad? Uno ve la resaca y después viene el tema del aguaje y las mareas. Y eso viene en Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. ¿Será que jala duro esa corriente? Es una corriente que jala duro. Más para un segmento, ¿verdad?, que acaba de perder vista del horizonte.
porque son neófitos, son nuevos, ¿verdad? Y ahí es donde viene que hay que acompañar a la persona y darle seguimiento y no ser más bien piedra de tropiezo, ¿verdad? Donde uno agarra la brújula y más bien se la tira por la borda. O el tiempo, ¿verdad? No, todavía tiene tiempo, o sea, tranquila, es un proceso, o tranquilo. Sí, es un proceso, pero la santificación es hoy, ¿verdad? Y el tema también de la confianza y la esperanza no es en el mundo. No, la Biblia dice, ¿verdad?, que la venida de Cristo va a llegar y va a tomar a la mayoría de las personas por sorpresa, como un ladrón, ¿verdad?, cuando llega a robar. Dice que es la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces, el ancla sostiene a la embarcación de diferentes tipos de doctrina, porque la Biblia es una. Y en Gálatas dice, ¿verdad?, que no hay otro evangelio, es uno. Y también de la corriente del mundo. La esperanza, ¿a quién le voy a creer yo? Voy a poner mi esperanza en el mundo, en lo que diga gente que no es conocedora de la palabra de Dios, en lo que dice la mayoría, en lo que es popular, ¿verdad? Porque si no lo hago, entonces no calzo. Jesús no calzó, nunca calzó en el mundo. La Biblia dice que Él no era del mundo y que nosotros el mundo nos va a aborrecer. Nos va a aborrecer cuando empecemos a rechazar las invitaciones del mundo. Mientras las sigamos recibiendo, el mundo las sigue mandando. ¿Ok? Entonces, ya aquí esta es la penúltima filmina. La Biblia dice lo siguiente. Hay gente que puede ser que sea totalmente indiferente al mensaje, que ni le fu ni le fa. Es parte, ¿verdad? Pero la Biblia, todo lo que ha profetizado que iba a suceder con el pueblo de Israel, incluso con imperios, ¿verdad?, como Roma, como Egipto, como el imperio medo-persa, como Grecia, ¿verdad?, se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Así, la Biblia garantiza, ¿verdad?, que nosotros los creyentes vamos a tener felicidad eterna. ¿Se va a cumplir? Sí, se va a cumplir. Todavía no, eso es la eternidad. ¿Hay juicio para los enemigos de Dios? Por supuesto. Hay un dicho que dice que el que ríe de último ríe mejor. Y no es que uno quiera reírse, porque esto no es un tema de broma ni de vacilón. Pero hay un momento y un evento que el Señor dijo, y lo dijo, ¿verdad? Lo dice a través de su palabra, que Él es un juez justo y que va a dar a cada quien según, ¿verdad?, el fruto de sus obras. Van a levantarse testigos. Jesús lo dijo, que se iba a levantar la reina del sur en contra de esta generación, que se iba a levantar Jonás, ¿verdad?, Nínive. Y Él mismo decía, aquí está alguien más que Jonás, aquí está alguien más que la reina, y no, ¿verdad? Pero viene un día donde todos los seres humanos vamos a tener que estar en un evento que se llama el juicio del gran trono blanco, los salvos y los condenados viéndonos las caras. Y ahí es donde se cumple el dicho, ¿verdad?, de que el que ríe de último ríe mejor. Es como el rico y Lázaro. Y Lázaro fue un fracasado para el mundo toda su vida. Una persona desechada, enferma, no podía ni siquiera espantar los perros que le chupaban las llagas. Y el otro vivía a sus anchas, se mueren y la cosa gira. Entonces hoy por hoy, ¿verdad?, Lázaro le puede decir, no es que se lo diga, pero le puede decir, ¿quién tenía la razón, usted o yo? Y ya han pasado 2000 años desde que Jesús contó la historia. Y sigue ahí esa persona y el otro sigue esperando el día de la resurrección. Entonces, para verdad es el tiempo. También dice que Dios, ¿verdad?, Él promete la destrucción de las cosas visibles, porque Dios va a destruir esta creación y la va a hacer nueva. Créalo o no lo crea la gente, hay una razón por la cual hay gente que está haciendo búnkers, ¿verdad? Ya es un tema que no es una teoría de conspiración. No, hay gente que tiene los medios y compra búnkers debajo de la tierra, ¿verdad?, de algo que puede ser que sepan que va a suceder o por aquello que pase, donde es una inversión alta, donde hay comida, agua potable, todo eso está en la Biblia, está en el primer sello,
Cuando uno lee los sellos dice que los poderosos, los capitanes y los ricos de la tierra van a esconderse en cavernas. Ya lo están haciendo. No son cavernas, ¿verdad? Es algo más elaborado, pero es debajo de la tierra. Entonces, evidencia sobra. Todo esto va a suceder, crean o no crean. Entonces, el mensaje es para todos nosotros. El Señor pone hoy, ¿verdad?, una tipología de que es el principio de navegación, es primero saber cómo estoy yo delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la lumbrera de referencia? De Jesucristo, no es la opinión, ni siquiera la opinión del pastor. Uno no es nadie, pero Él sí. Él sí, Él es el punto de referencia. Él es el lucero de la mañana, dice la Escritura, y es inmutable. ¿Se va a cumplir lo que dice la Biblia? Se van a cumplir estas 4 partes. Y va a suceder inevitablemente. ¿Ok? Entonces, el Señor, el mensaje que quiere con nosotros es que uno sepa que si permanece en la ruta correcta, que para eso está la carta de navegación, que es la Escritura, la conciencia, ¿verdad?, que es como el primer oficial, que es el que dice estamos fritos, ¿verdad?, corrija, nos vamos a hundir. De ahí está la conciencia. Ahora, la conciencia es con conocimiento bíblico. Y en el tema de los muchachos, ¿verdad?, los que están en esa edad, y no es que los demás no estemos en un proceso, no, pero es un grupo vulnerable, ¿verdad? Tanto que como ministerio es parte, ¿verdad?, de lo que vamos a empezar a hacer, es una reunión de jóvenes de ese segmento, ¿verdad?, donde se les va a dar la instrucción personalmente, como hacemos la reunión de los intercesores, solo para ese segmento. Precisamente para ver cómo está el rumbo, cómo está el tema de la santidad en el tiempo y también ver en qué están poniendo la esperanza, porque eso es parte de la evidencia. O sea, la vida de una persona habla por sí misma dónde está puesta su esperanza y tiene que ver mucho con el tema de las prioridades, porque si una persona va a naufragar y sabe que es una cuestión de tiempo, que el barco se va a destruir, no estaría perdiendo el tiempo. Entonces alguien tiene que recordarle a uno que esa es la condición del mundo perdido en el que vivimos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Eres, como dice la Escritura, Padre, una lumbrera para nuestro camino, que es inmutable, que no cambia. Y te damos las gracias por eso, Señor. Gracias porque la palabra, Señor, dice que es imposible, Señor, que tú mientas. Y gracias por eso, porque nosotros, Señor, somos imperfectos. A veces cambiamos, Señor, de prioridades. Te dejamos en segundo, tercero, cuarto, último lugar, Señor. Y la Biblia dice, Señor, que tú eres inmutable, que tu amor, Señor, tiene largo, ancho, profundidad, altura, y que es inconmensurable, no se puede medir. Te damos las gracias porque nos tienes paciencia y misericordia, Padre, a cada uno de nosotros. Te pedimos que este mensaje, Señor, no sea un mensaje efímero, pasajero, que se tome a la ligera, Señor, porque por algo estamos hoy todos los presentes aquí escuchando. Padre amado, te pedimos por nuestra salvación que podamos tener una vida íntegra delante de ti, sin avergonzar el Evangelio, sin ser hipócritas delante de ti, Señor, sin tener una vida doble delante de ti, Señor, y delante de los hombres. Porque la Biblia dice que esas estrellas son fugaces, son errantes, porque en vez de guiar a las personas, Señor, ayudan a que se pierdan con el mal testimonio. Pedimos que nos ayudes a hacer, Señor, como dice en Daniel 12, esas estrellas, Señor, a perpetua eternidad. Te pedimos que cuando vengas por la iglesia, Señor, que nos halles haciendo lo que tú nos has enviado a hacer, que todos los que somos padres, Señor, estemos haciendo nuestra parte
de enseñarle a nuestros hijos que la prioridad eres tú, Señor, que el mundo, la corriente del mundo arrastra, Señor, la nave hacia lugares peligrosos, Señor, donde se puede romper, Señor, la nave, como lo leímos ahora. También, Padre, que no seamos fluctuantes en cuanto a doctrina, que estemos nosotros escogiendo lo que nos conviene de la palabra y lo que no nos conviene, Señor, lo ponemos en una gaveta diferente, Señor, o lo ponemos, Padre, en un lugar donde nos molesta la sana doctrina, porque la Biblia garantiza que en estos tiempos hay gente que no va a tolerar, Señor, la sana enseñanza, sino que se van a amontonar maestros que les empiecen a predicar lo que quieren oír y que todos pierden en ese caso, Señor. Te damos las gracias porque tú, Señor, nos amas con amor eterno, porque tenemos, Padre del cielo, un ministerio que nos has dado para hacerlo, para cuidarlo, hacerlo crecer. Te pedimos, Señor, que añadas cada día las personas que van a ser salvas de acuerdo a lo que podemos leer en el libro de Hechos, y que podamos, Padre, ir creciendo como hermanos en la fe, sin ninguna disensión, sin ningún resentimiento, sin orgullo, Padre del cielo, que es el pecado que hizo, Señor, que un ángel caído pensara, Señor, de una manera incorrecta, pensando, Señor, que se podía poner a tu nivel. Te pedimos que quites el orgullo de nosotros, Padre Santo, que podamos nosotros ser humildes delante de ti, que podamos ser moldeables, Señor, y exhortables como arcilla, Señor, que se deja moldear, Padre, porque tú, Señor, tienes autoridad para hacerlo, porque la Biblia dice que tú eres el alfarero, Señor. Te damos las gracias nuevamente por todo, Padre, y esperando que este mensaje caiga en corazones, Señor, dispuestos a poner atención y también, Señor, a hacer los cambios que haya que hacer para corregir el rumbo, Padre del cielo, a la eternidad. Así lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al pastor Fabricio. Gloria a Dios por este mensaje. A meditar, a reflexionar y que el ancla siempre la tengamos fija, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, los ojos puestos en Él. Y gloria a Dios. Le damos la despedida a los que nos están viendo mediante la transmisión de YouTube. Que el Señor los guarde, los proteja durante este inicio de semana que inicia mañana. Y nos despedimos. Muchas gracias.